solo, solo un niño llevaba paraguas, ¿no? Entonces, de todos ellos, el que tenía fe era el niño, porque era el único que llevaba paraguas para protegerse de la lluvia que estaban pidiendo. Eso, ¿no? Esa es fe. Amén, hermana. Muy bien, hermanos, ahí está una ilustración acerca de lo que es fe, hermanos, ¿no? Sí, pues yo también escuché esta, ¿no? Esta historia o alguien, una ilustración, ¿no? Para entender qué cosa es la fe. ¿No? Que parece que mucha gente así en una determinada población estaba pues clamando, o pedía, ¿no? Lluvias, querían lluvia, o iban a hacer un pedido a Dios, ¿no? Por la lluvia, ¿no? Había sequía, entonces pues había un clamor, ¿no? ¿De qué hacemos, no? Habrá que ir a pedir, pues, ¿no? Allá en oración al cerro, ¿no? Y dice que ahí todos habían ido a la población, pues, a orar, pedir a Dios lluvias. Y ahí ven, pues, ¿no? Ahí a un joven que está viniendo, un niño con su paraguas, pues, y todos se reían de ese niño, ¿no? Y decían, hoy está soleando, no hay lluvia y tú vienes con tu paraguas que estás loco, le dicen, ¿no? Pero el niño, el joven, ¿no? Dice, pues, pero aquí estamos viniendo, pues, ¿no? No estamos viniendo para pedir lluvias. Entonces, se dieron cuenta, ¿no? De que el único que tenía fe era ese joven o ese niño, ¿no? Porque ya él estaba seguro de que iba a enviar la lluvia. Y cuando pidieron, pues ya cayó la lluvia, ¿no? Por la fe de ese niño y todos se mojaron, pues el único que se protegió con paraguas fue ese niño. Entonces ahí con esa ilustración, hermanos, vemos que la fe es esa certeza, esa seguridad de que lo que vamos a pedir, Dios nos va a dar. Eso es fe, pues, ¿no? Eso es fe, eso es fe. Porque si pedimos dudando, no vamos a tener nada, nada, nada. Entonces tenemos que tener esa certeza, esa seguridad, ¿no? De que lo que pedimos, Dios nos va a conceder. Bueno, ahí está lo que es la fe. ¿Alguien más, hermanos, quiere de repente Es la decirnos algo? certeza en lo que no se ve. Muy bien, certeza de lo que no se ve. No vemos, pero estamos seguros que ahí está. Por ejemplo, estamos seguros de que Dios está aquí, a nuestro lado, aquí en esta sala, en cada casa. No le vemos a Dios, pero estamos seguros que Él está aquí acompañándonos, ¿no? Eso es fe. No, no estamos hablando al aire, no, no, no. El Señor está acompañando. Entonces, eso es esa certeza, ¿no? No, pues no en aquello que ni siquiera estamos viendo, o sea, o en el Señor no lo vemos, pero creemos que está con nosotros. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué es fe, hermanos? A ver, Hermano, alguien más. justo de repente puedo Hermano, leer sí, Mateo 8:10. a ver, lea, hermano, 8:10. Ya. Mateo Al 8:10. oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado y aquella misma hora, hermano, nuestro Abraham es nuestro padre de la fe, ¿no? Y bueno, si cada uno de nosotros tenemos esa fe que tuvo nuestro padre, pues el Señor nos va a dar y todo lo que nosotros pedimos en el nombre del Señor y creyendo en Él, nos será dado. Si no, a veces tenemos una fe tenue, será o no será, entonces esta fe no vale, tenemos que ser fríos o calientes. Por lo que somos tibios, el Señor nos vomitará. Amén, hermano. Muy bien, gracias, hermana Nancy, ¿no? Está muy bien ahí. La fe, hermanos, pues no.
Hay varios personajes en la Biblia que muestran con su vida, ¿no? ¿Qué cosa es la fe? ¿Qué es la fe? De hecho, hermanos, para tener fe o confianza, ¿no? Hay que conocer, ¿no? Hay que tener conocimiento, ¿no? De, del ser en quien se está confiando, ¿no? Porque si no se tiene conocimiento, hermanos, pues no podría, no se podría entender, creo, ¿no? Lo que es la fe o esa confianza. Eh, bueno, a ver, algo más, hermanos, acerca de la fe. A ver, participa, hermano, hermana. Vamos a ver aquí en este dibujo en la pantalla, hermanos. Hay personajes, dice ahí, héroes de la fe. En el capítulo 11, hermanos, del libro de Hebreos, a ver si me corrigen también, hermanos. Ahí está la galería de los hombres de fe, hermanos. Entonces, a ver, si alguien puede recordar, ahí con el dibujo de repente, ¿no, hermanos? ¿A qué personajes aquí se está representando con el dibujo, hermanos? A ver, por ejemplo, en el primer cuadrante aquí, hermanos, aquí hay un personaje. A ver, no sé si, bueno, aquí lo estoy marcándolo. Aquí está el personaje, ¿no? Aquí, ¿quién es este personaje? A ver, hermanos. Esteban. Muy bien, hermana Mónica. Entonces aquí está Esteban, ¿no? Esteban, hermanos. Entonces este personaje, Esteban, uno de los diáconos, ¿no? De la iglesia primitiva, o sea, inicial, ¿no? Ahí, pues, Esteban predicaba el evangelio y, pues, la gente no quería escucharle, pues, ¿no? Sobre todo los judíos, ¿no? Entonces levantaron piedras y le arrojaron piedras, ¿no? Y, pues, este, esta persona, Esteban, pues no oró a Dios contemplando el cielo y pidió, ¿no? Que perdonara los pecados de las personas que le estaban apedreando, ¿no? No le tomes en cuenta, Señor, pecados de estas personas. Le estaban matando, pues, si lograron matarlo realmente, ¿no? Pero murió, pues, así tranquilo este Esteban. Dio su vida, ¿no? Creyendo en el Señor. Ahí Esteban. Hay otro personaje, a ver, hermanos, que ven ahí, a ver, aquí, lógicamente que aquí en la parte central y superior, ahí está nuestro Señor Jesucristo, que es el mayor exponente, pues no en la fe. El Señor Jesucristo, pues así como ser humano en esta tierra, Él ha tenido que tener fe, pues no. Entonces, por eso decimos que los cristianos de hoy en día, no, debemos tener esa fe de nuestro Señor Jesucristo, la fe de Jesús, decimos, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Tener esa fe, esa confianza que tenía el Señor Jesús como hijo en su Padre, hermanos. Cada mañana se levantaba temprano, entraba en comunión con su Padre, es lo primero que hacía, y con esa fe, pues él ha hecho lo que ha hecho, hermanos. Y él mismo nos dice, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, o sea, lo más pequeñito, digamos, si tuvieran fe pequeñito, aún dirían a ese cerro que está ahí al frente, le dirían ya, que se traslade a otro sitio y les haría caso. Y entonces nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Si el Señor está diciendo que si tuviéramos fe, un poquito de fe nada más, sucederían pues cosas grandes, hermanos. O sea, nos da a entender de que realmente pues nos falta seguramente fe. Por eso tal vez pues nosotros no estamos avanzando en la obra misionera que tenemos que hacer. No sé, pero eso es lo que el Señor dice eso, ¿no? Bueno, él, por ejemplo, a la tormenta que había en el mar, pues le dijo, cálmate y le hizo caso, hermanos. Ahí está la fe. Entonces caminaba por el mar también, ¿no? Porque tenía fe, que no se iba a hundirse, hermanos, caminaba. Pedro también, confiando en el Señor Jesús, salió pues al mar y estaba caminando.
pero después desconfió, se asustó y se hundió, pues hermanos, y el Señor Jesús tuvo que salvarlo ahí a Pedro. Entonces, otros personajes, hermanos, como también está ahí Juan, el discípulo amado junto con el Señor Jesús, también era un apóstol, ¿no? Que tenía mucha fe en el Señor Jesús, confianza en el Señor Jesús. Bueno, aquí hay otro personaje, hermanos, que está lanzando con su ondita una piedra. ¿A quién se refiere, hermanos? A David, hermano. Muy bien, hermana Nancy, gracias. David, pues no, desde niño era un joven que tenía mucha fe, pues hermanos, mucha fe, hermanos, confianza, ¿no? Como un niño va a luchar contra un hombre gigante, ¿no? Goliat, ¿no? Que tenía todo su armamento, hombre de guerra, y un niño ahí con su ondita, hermano. Él se enfrentó, pues no hay de miedo, ay, me va a matar, qué miedo. No, no, no decía eso, pues no él. Sino él dijo, no, él se sentía pues hijo de Dios, un siervo de Dios, y decía que este gigante no es cualquier cosa, decía, no, yo lo voy a derribar a este gigante que está insultando a Dios, al pueblo de Dios. Y ahí le voy a cortar su cabeza y así con su ondita, con sus piedritas, él sale a la lucha, pues no, hermanos. Y agarra su piedrita, le ondea y le cae pues la piedra en la frente de este gigante que se había descubierto la cabeza, ¿no? Y este gigante decía, pues yo te voy a meter con mi espada así al cielo, te voy a levantar y las aves te van a comer, ¿no? Y David pues también, ¿no? Él decía, yo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, decía, ¿no? Dicho y hecho, pues, hermanos, con la piedra, no, le lanzó la piedra, le cayó en la cabeza, cayó pues ahí, desmayado, ¿no? En la tierra. Sacó la espada o le quitó la espada pues de Golé y le cortó pues la cabeza. Esa es la fe, pues, jovencito, ¿no? Hasta fue rey de David, ¿no? Este hombre era un hombre de fe, pues tenía una confianza, no tenía dudas, no tenía dudas, hermanos. Él mataba osos, leones cuando era niño, con su propia mano, hermano. ¿Por qué? Porque tenía fe. Fe en Dios, Dios le da pues todas las fuerzas. Entonces tenemos que seguir esos ejemplos, hermanos, ¿no? De tener fe en el Señor. David conocía pues a Dios, ¿no? Y él confiaba plenamente en Dios. Otro personaje, hermanos, ahí está. No sé si logran ver en la parte ya inferior, aquí estoy marcándolo. Galián en el foso de los leones. Muy bien, hermana, gracias. Ahí está, ¿no? El foso de los leones. En medio de los leones, ahí está pues Daniel, ¿no? Confiado en Dios, no tenía miedo de morir, pues con mentiras, ¿no? Lo acusaron pues de que él, ¿no? O le pusieron una trampa, ¿no? Los políticos de ese tiempo, ¿no? Ahí a Daniel. Y la sentencia era que los leones se lo coman, pues, ¿no? A Daniel. Pero el que confiaba en Dios, pues, no tenía miedo de morir. Y Dios le protegió porque la boca de los leones, pues, no fue cerrada. Así que mansitos estaban los leones ahí y él seguramente ha dormido toda la noche ahí caliente, ahí en medio de los leones. Y el rey pues ahí está en la parte superior, viendo, ¿no? Que Daniel no había muerto, ¿no? Lo rescataron a él, lo sacaron y las personas malas fueron arrojados inmediatamente, ¿no? Que cayeron ahí al hueco, al foso de los leones, pues ya los leones se lo comieron a esas personas malas. Pues, pero vemos ahí a Daniel, ¿no? Un hombre de fe, plena confianza en Dios, pues hermanos. Él oraba 3 veces al día, dice, ¿no? La Biblia, un hombre de oración y pues era un instrumento realmente de Dios, pues. Daniel, un hombre de fe.
Y otro personaje que nuestra hermana Asta ya lo mencionó, ahí está. Este personaje es el padre de la fe. ¿A quién nos referimos, hermanos? Abraham. Muy Padre. bien, hermano. Abraham es pues el padre de la fe. Este hombre escuchó la palabra de Dios, la voz de Dios. Le dijo a Abraham, sal de tu parentela, sal de tus tradiciones y tus costumbres, sal a la tierra donde yo te voy a dirigir. Y sin saber a dónde ir, dónde estaba yendo, él sale pues con su esposa, con su sobrino que había quedado huérfano y todas sus cosas, pues hermano, sale, ¿no? A donde Dios le dice. Eso es fe, hermanos, ¿no? Fe significa pues hacer caso a Dios, obedecer a Dios. Ni siquiera entiendes bien a qué te está diciendo Dios, pero lo que tú entiendes le obedeces. Eso es fe. O sea, no puede haber fe y ser desobediente. No, eso no existe, pues no, esa fe sería falsa, ¿no? Decir, sí, 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 tengo fe y no le obedezco a Dios, es que si ni siquiera conozco a Dios, pues no, no tengo fe, pues, ¿no? El que tiene fe, hermanos, automáticamente es obediente al 100% en todo lo que dice Dios, pues no, no duda de nada, ¿no? Entonces así fue pues Abraham, por eso el padre de la... Cuando le dice, ya, a ver, sacrifícame a tu hijo, una prueba, ¿no? Y Abraham no hay problema, pues dice, ¿no? Entonces ya lo lleva a su hijo para sacrificarlo, ¿no? Como Dios le está diciendo, ya le iba a cortar el cuello a su hijo ahí, entonces Dios dice, detente, Abraham le dice, ya sé que tú realmente tienes fe, temes a Dios, o sea, me respetas, o sea, o me obedeces, ¿no? Ahora, por esa fe que tú tienes, tú eres justificado, vas a ser mi amigo, le dice, y es amigo de Dios, pues, ¿no? Y justificado también por la fe, hermanos, Abraham. Y ahora, todos los que pues nos preparamos para la segunda venida, tenemos que ser hijos de Abraham. O sea, quiere decir que debemos tener esa fe que Abraham tuvo. Porque sin fe, hermanos, es imposible, imposible agradar a Dios, así dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Bueno, ahí están las figuras, hermanos, que se han mencionado. De repente tú puedes mencionar otros nombres, hermanos. Hermano, hermana. A ver si tú puedes mencionar otro personaje bíblico. A ver. O puedes participar, hermano, también indicando algo más, alguna característica acerca de la fe. O alguna pregunta Bueno, tienes, hermano. bueno, justo, Sí, hermana Mónica, por bueno, favor, cuando participa. hablamos de héroes de la fe, hablamos, de repente pensamos en grandes nombres que hicieron grandes cosas. Eh, yo quisiera también que nos acordáramos de Raab. Raab también está en la galería de la fe y vemos que ella era una prostituta, pero si bien es cierto, aún todos la conocemos con ese apelativo, ella está en la galería de la fe porque si bien es cierto, ella no era del pueblo de Dios, ella creyó en Dios, ella sabía que Dios era tan poderoso como para destruir al pueblo malo que era donde ella vivía. Eso, mi hermano. Muy bien, hermana Mónica, pues ahí está otro personaje, hermanos. ¿Cómo se llama este personaje, hermanos? ¿Qué nombre era? A ver si alguien puede volver a mencionar ese nombre. ¿Algún hermano que ha escuchado? Raf, Ra, ¿no? Muy Ra. bien, gracias, hermana. Raaf, sí, pues Raaf. Una mujer, diríamos, como estábamos estudiando las clases anteriores, considerada como pagana, porque el pueblo de Jericó había sido sentenciado, juzgado ya por Dios, que iba a ser destruido, ¿no? Dios lo iba a destruir a través de su pueblo, ¿no? Y dentro de ese pueblo, ¿no? Que iba a ser sentenciado, pues había una mujer, y aunque era prostituta, hermanos, esta mujer demostró tener fe en Dios, ¿no? Y ella decía a los dos espías de Israel que habían ido a ver ahí el pueblo de Jericó, decía pues, ¿no? La mujer de que yo entiendo que el Dios Todopoderoso pues va a destruir este tierra. Así que, eh, por favor, así como yo les he protegido, les estoy cuidando a ustedes, ¿no?
porque los escondió, pues no a esos dos espías, porque los de Jericó lo iban a matar, pues a los espías. Y dice, así como yo los he escondido, usted tiene que salvarme, pues a mí, tienen que salvarme. Está bien, le prometieron, ¿no? Y todos los que van a estar dentro de aquí de tu casita, ya no salgan de la puerta, pues pongan más bien ahí una señal, ¿no? Para que no se destruyas. Y dicho y hecho, hermanos, pues fue destruido totalmente, ¿no? Los muros de Jericó cayeron, todo fue destruido, murieron todos, pero Raab y su familia, hermanos, se salvaron, porque ella tuvo fe, confianza, no lo demos. Incluso esta mujer, ¿no? Raab, se casó con un miembro del pueblo de Dios y así tuvieron sus hijos, pues. Por esa línea es, miren, no importando que esta mujer era pagana, perteneció al pueblo de Dios por la fe que tenía. Y después a través de ella sería tatarabuela. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No importa lo que uno sea, hermanos, a qué pecado ha podido caer, pues si uno cree en el Señor, hermanos, entonces pues ya no duda, arregla cuentas con Dios porque cree que Jesús, su sangre le limpia todo pecado. Ahora vive así confiado plenamente en Dios, obediente a Dios. Entonces esa persona pues es tan apreciado, así como esta mujer Raab, ¿no? Se convierte pues en un hijo o hija de Dios. Interesante, ¿no? Esta mujer de fe, Raab. Así hay muchos personajes, ¿no, hermanos? Seguramente no habría tiempo, ¿no? Para mencionar a todos los personajes que están en la Biblia, hombres y mujeres de fe, ¿no, hermanos? Y hoy en día también, pues, en la iglesia misma debe haber, ¿no? Hermanos, hermanas, ¿no? De fe, ¿no? De fe. Y no solamente hermanos, pues, dentro de la iglesia, sino hay muchas personas que están en este mundo que todavía ni siquiera conocen muy bien la Biblia, pero son personajes que están en este mundo, ¿no? Hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de fe, hermanos. Hermano Justo, Sí, hermano Marcelino. buenos días con todos, Buen hermanitos. día, hermano. El discurso maestro de Jesucristo dice algo para aclararnos sobre este tema. Así como los rayos del sol penetran hasta las partes más remotas del mundo, Dios quiere que el Evangelio llegue a toda alma en la tierra. Si la iglesia de Cristo cumpliera el propósito del Señor, se derramaría luz sobre todos los que moran en las tinieblas y en regiones de sombra de muerte, en vez de agruparse y rehuir la responsabilidad y el peso de la cruz. Los miembros de la iglesia deberían dispersarse por todos los países para irradiar la luz de Cristo y trabajar como Él por la salvación de las almas. Así este Evangelio del Reino sería pronto llevado a todo el mundo. De esta manera, ha de cumplirse el propósito de Dios al llamar a su pueblo desde Abraham en los llanos de Mesopotamia hasta nosotros en el siglo actual. Cristo renunció todo para poder llevar la salvación a todo el pueblo, nación, lengua. Tendió un puente sobre el abismo que había abierto el pecado para que por sus méritos el hombre pudiera reconciliarse con Dios. ¿Por qué no hay un ejército de obreros alistados bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel, listos para salir a trabajar, traer almas en las tinieblas a la luz? ¿Por qué no enseñamos a los que perecen a crecer en Cristo como su Salvador personal, ayudarlos a ver a Cristo mediante la fe y a lavarse en las fuentes que ha sido abierta para limpiar los pecados del mundo?
Debemos enseñarles cómo despojarse de sus viejas vestiduras de carácter manchadas por el pecado y cómo revestirse de la justicia de Cristo. Debemos plantar en sus mentes entenebrecidos los pensamientos elevadores y ennoblecedores de los temas celestiales. Debemos conducir a los contaminados a una vida pura y santa mediante la fe, la simpatía y el ejemplo semejantes a la de Cristo. Debemos vivir una vida tal ante ellos que disciernan la diferencia entre el error y el vicio y la pureza, la rectitud y la santidad. Hay muchas cosas más que nos ayudarían a entender, pero por el tiempo suficiente, hermano. Muy bien, pues, hermano Marcelino, ¿no? Se necesita entonces para hacer la obra de Dios la fe, pues, hermanos, la fe. Y vamos a entrar aquí en la lección, ¿no? Que dice nuestro folleto Escuela Sabática, y ahí vamos a ver más personajes que han tenido fe y, y un ejemplo para cada uno de nosotros. Nos dice aquí nuestra lección, hermanos, en el libro de Lucas, hermanos, el capítulo 18 y el versículo 8 dice así. Jesús, hermanos, ahí en ese versículo plantea esta pregunta al final de una de sus parábolas, hermanos. Bueno, ¿cuál es la pregunta que plantea nuestro Señor Jesucristo para el final, para estos días que estamos viviendo, últimos días cercanos a la venida del Señor Jesús? Ahí dice, cuando el Hijo del Hombre venga, o sea, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, la pregunta es esta: ¿hallará fe en la tierra? El mismo Señor Jesucristo preguntó en nuestros días, hermanos, últimos días, cercanos a la venida de Jesús. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Habrá fe, hermanos, en la tierra? Esa es la pregunta que el Señor ha dejado, ¿no? En los últimos días. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? Porque quedó en pregunta nada más del Señor Jesucristo. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Y si alguien está mirando su Biblia, Lucas capítulo 18, hermanos, ¿en qué circunstancia hizo esa pregunta el Señor Jesucristo? O sea, ¿cuándo es que el Señor preguntó eso, no? ¿En qué? Entonces uno de repente quiere buscar la Biblia. Lucas 18 dice, ¿no? 18:8. Yo también busco mi Biblia, entonces Lucas 18:8, ¿no, hermanos? A ver, vamos a ver. ¿En qué circunstancias dijo, pues, hermanos, el Señor Jesucristo estas palabras, hermanos? Entonces aquí en la Biblia, hermanos, voy a un poquito agrandar las letras. Aquí está, así, ahí está, hermanos. Entonces aquí está, el 18:8, ahí está, hermanos, dice pues, ahí, leo otra vez el texto bíblico, ahí dice, hermanos, os digo que pronto les hará justicia. ¿Cómo es esto, hermanos? Dice que el Señor Jesucristo, os digo que pronto les hará justicia, ¿no? ¿De qué se Es una está hablando parábola, aquí, hermano. hermanos? Sí, hermano, hermana, ¿alguien quiere participar? Es una parábola que contó Jesús sobre el orar y siempre orar, nunca dejar de orar. Había una viejecita viuda que oraba y iba donde un juez que no temía a Dios ni a los hombres y para que le haga justicia con su adversario. Y justamente la viejecita viuda representa al pueblo de Dios y el adversario es el enemigo. Y Señor Jesús dice, no, si este hombre que no teme a Dios, que es juez, le hizo justicia porque la mujercita no le pase la paciencia, ¿no? Pero a la venida del Señor Jesús, ¿habrá fe en la tierra? Pregunta. Sí habría fe en la tierra, si no, nadie sería salvo. Muy bien, gracias, hermanos. Justamente ahí está, ¿no? Ahí en Lucas 18, desde el 1, si uno lee justo lo que dice nuestro hermano Marcelino. También dice, ¿no? La Biblia ahí, les refirió Jesús una parábola, dice, ¿no? Parábola, o sea, una ilustración, ¿no? ¿Sobre qué? La necesidad de orar siempre y no desmayar, hermanos.
Entonces esta parábola que el Señor está hablando era para que nosotros oremos siempre y no desmayemos, persistamos con nuestra oración, nuestro pedido. A veces uno se rinde, no, ya he orado ya bastante, pido y no hay nada, dicen, ¿no? Entonces ya uno se rinde, entonces ya pues perdió la fe. Pero entonces esta historia que cuenta el Señor Jesús, o esta parábola, dice así, ¿no? Diciendo así. Había pues en una ciudad, dice, un juez, hermanos, un juez que ni temía a Dios, o sea, no respetaba pues a Dios, ni respetaba a hombre tampoco, a los hombres también no respetaba. Este juez, miren, a un juez que no respetaba ni a Dios ni a ningún hombre, ¿no? Había también en esa ciudad, dice, una viuda, la cual venía a él diciendo, o sea, la viuda que estaba en medio de un problema judicial, le dice pues no al juez, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Día tras día, en cada momento, él ya está persiguiendo al juez y le dice, hazme justicia de mi adversario. Ahora este juez, imagina un juez malo, pues hermanos, que no tiene temor de Dios ni respeta a hombre alguno. ¿Qué va a hacer, hermanos? Dice aquí, este juez, no quiso, pues, por algún tiempo no hacerle justicia, ¿no? Pero después de esto dijo dentro de sí, él reflexiona y piensa, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, dice, a ningún hombre, sin embargo, dice este juez malo, porque esta viuda me es molesta, me está molestando, le haré justicia, pues, para que no me moleste, pues, no sea que viniendo de continuo me va a agotar la paciencia, ¿no? Mire, la conclusión que saca este juez malo, ¿no? O sea, por la persistencia de esta mujer, el juez malo le va a hacer justicia, hermanos. Y dijo, pues, así el Señor Jesucristo, ¿no? Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Ahora, mira, aquí hay una lección, hermanos, si clamamos día y noche así, ¿acaso Dios es injusto para que no nos atienda, hermanos? Está diciendo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pues, o sea que Dios va a hacer pronto justicia. Pero, dice el Señor Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, ahora que estamos cercano a la venida del Señor. ¿Hay fe en esta tierra, hermanos, o ya no hay fe? Es la pregunta que dejó ahí el Señor Jesús, ¿no? O sea, cuando nosotros dejamos de seguir orando, conversando con Dios, estudiando su palabra, ya pues una persona perdió la fe, dice, estoy de más, de repente dice, aparta de la iglesia, ya. Y así, hermanos, perdió la fe, pues no. El enemigo quiere eso, que perdamos la fe, pues no. Entonces, hermanos, ahí está nuestra lección, ¿no? Que está haciendo mención justamente a esa viuda, ¿no? Que persistía y encontró justicia, a pesar que el juez era malo. Entonces acá la lección dice, como discípulos, hermanos, actuales de Cristo, discípulos actuales de Cristo, necesitamos vislumbrar, hermanos, lo que Jesús está buscando. ¿Qué está buscando, pues, hermanos, el Señor Jesucristo? En esta historia, hermanos, podemos ver que Jesús busca, ¿qué cosa, hermanos? La fe. Ahí está lo que comentaba incluso nuestro hermano Marcelino, o leía, ¿no? Espíritu de Profecía. La fe que brilla, pues, hermanos, incluso en medio de la oscuridad. La fe que brilla incluso en medio de la oscuridad. Probablemente, hermanos, muchas acciones o cosas que en nuestras vidas se han visto, hermanos, se han realizado, milagros. ¿Y por qué ha sucedido eso? Simplemente por la fe, pues porque creemos, pues hermanos, creemos que Dios es el médico de los médicos y cuando vamos al hospital vamos con certeza, le decimos, tenemos un médico, los médicos les va a curar. Y al que tiene fe ahí, hermanos, pues los milagros se realizan, pues ahí, hermanos. O cuando vamos a la cárcel, entonces ahí a los que están presos decimos, el juez de los jueces es Dios, confía en Él y Dios te va a hacer justicia. Y oramos y dicho y hecho, pues las personas que tienen fe salen, pues no.
de la cárcel, ¿no? Y así, hermanos, entonces, la fe es importante, hermanos. La fe, no, es muy importante y brilla, pues, ¿no? En medio de la oscuridad, hermanos. Y nos dicen más textos que leamos, hermanos. Ahí dice, lee, ahí nos está diciéndonos, ¿no? De que leamos, ¿no? Mateo 8, 9, ¿no? También Marcos 2, 10, ¿no? Bueno, hay varios textos bíblicos aquí, Lucas 18, bueno, y los versículos están ahí. Entonces, al leer estos textos bíblicos, nos dice, en estos pasajes, pregunta, nos hace la pregunta, ¿no? Hay que responder. ¿A quiénes describe Jesús como gente de fe? En estos textos bíblicos, hermanos, vamos a ver personajes que tienen fe y debemos seguir, pues, ese ejemplo, hermanos. A ver, vamos a ver el primer texto bíblico ahí, Mateo capítulo 8, verso 10 y el verso 13, dice ahí, ¿no? Así. Vamos a ver, dice así la Biblia, la palabra de Dios. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, ¿no? De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. A ver si alguien me ayuda, hermanos, ¿a qué se está refiriendo, hermanos? Y en el 13 está diciendo, verso 13, entonces Jesús dijo al centurión, ahí creo que está la respuesta, ¿no? Está hablando de un centurión, ¿no? Ve, le dice, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. A ver si alguien puede sintetizar acá. A ver, dice, al oírlo Jesús, entonces, al centurión le escuchó pues este Jesús, no el Señor Jesús, a un centurión. ¿Qué es centurión? O sea, era un militar, ¿no? Romano, un hombre que, no sé si sería judío, parece que este romano no era pues judío tampoco, pero al Señor Jesucristo pues lo maravilló, hermanos, maravillado quedó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por la fe de este centurión, hermanos, la fe que tuvo este. Pero ¿cómo pues demostró él su fe, no? El centurión, ¿cómo demostró su fe? Y todavía aquí dice, y dijo a los que le seguían, ¿no? O sea, toda la gente dijo, pues de cierto os digo que ni aún en Israel, o sea, en el pueblo, ¿no? De Israel, había encontrado tanta fe como tenía fe este centurión. Entonces, a ver, ¿cómo fue esta fe de este centurión? Sí, hermano Marcelino. El centurión tenía un siervo, ni siquiera era su hijo, era un siervo quien atendía en su casa, ¿no? Pero el centurión era temeroso de Dios y fue a rogarle que Jesús fuera por la sanidad de su siervo, ¿no? Pero dijo lo siguiente, mire, yo también soy puesto en autoridad. Digo a un soldado vaya allá y va, o ven acá y viene. Usted no es necesario que vayas a mi casa, tampoco soy digno de que entres a mi humilde casa, dice, no. Simplemente ordena y mi siervo se sanará. Por eso es que Jesús se maravilló por la fe de este romano que no era del pueblo de Dios. Y muy bien, hermano Marcelino. Ahí está en pocas palabras, hermanos, la fe de este centurión. Ni siquiera era del pueblo de Israel, hermanos. Era un romano, hermanos. Hermano, Tanta fe que tenía esto. Y esa fe deberíamos tener. Pues sí, hermano Celso, ¿alguna pregunta? sabe que el centurión seguramente como era autoridad, como era, digamos, policía, estaba cuidando a la gente. Entonces lo vio, pues seguramente a Jesucristo, tantos milagros que ha hecho, curaciones por ahí. Entonces, con este conocimiento, usted dijo conocimiento, la fe, ¿no? Entonces, con este conocimiento tenía esa seguridad, certeza de que va a curar a su familia, a su siervo, ¿no? Esto es, en otras palabras, fe, ¿qué es? Conocimiento. Sin conocimiento no podemos hacer. ¿Y dónde hallamos conocimiento de la fe? En la Biblia, como dice Romanos 10, 17, hermano. Gracias por la fe, hermano. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, hermano.
Muy bien, gracias, hermano Celso, ¿no? Por decir estas, bueno, participar, hermanos. Y realmente, pues, es cierto, ¿no? Que este centurión, este romano, pues, conoció, pues, al Señor Jesucristo. ¿Y cuál era ese conocimiento de Jesús? O sea, para este romano, hermanos, ¿quién era Jesús? Era, pues, el Hijo del Dios viviente, hermanos. Y con lo que ha visto, ¿no? ¿Quién, o sea, en la práctica, ¿no? En los hechos, en las acciones a Jesús, él veía pues que él tenía control de todo, que al muerto puede resucitar o que al ciego le puede abrir su ojo, al cojo le puede hacer caminar. O sea, realmente pues una maravilla, ¿no? Entonces es pues, realmente el Hijo de Dios, prácticamente pues es Dios, ¿no? Según el conocimiento que tenía. Pues, entonces él dice, pues ahora sí yo soy simplemente un militar. Y yo a mis soldados le digo, pues, a ver, ven para acá. Entonces viene, pues no me desobedece. Yo, anda allá, va, haz tal cosa, lo hace. Si yo, como soy un soldado aquí y me hacen caso a mí, ahora Jesús, pues, ese es el que, imagínense, para nosotros, ¿quién es Jesús? Es pues, el creador, es el que nos da vida, sustentador, el que nos ha salvado, el que todopoderoso, el poder del cielo y la tierra lo tiene, todo está pues, en Jesús. Es cómo vamos a dudar, pues, no, de que Jesús no puede hacer una cosa u otra cosa. ¿Cómo vamos a dudar de Jesús, no? Y entonces el centurión, pues, no dudaba, pues, de Jesús. Simplemente pues, va a ordenar ahora que mi siervo se sane y se va a sanar. Pues. No necesita Jesús ir a mi casa, simplemente ordenar que no haya ese. Por eso se maravilla, ¿no? De la fe de este centurión y dice, pues no, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, hermanos. Bueno, ahí está una lección para nosotros, hermanos, para no dudar, sino hay que confiar plenamente, ¿no? Ya que conocemos al Señor Jesús, entonces confiemos, pues, hermanos, quién es nuestro Señor. Eh, en Mateo 9:2, hermanos, dice ahí, y sucedió que le trajeron un paralítico, hermanos. Hemos estudiado esto, ¿no? Tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, está mencionando, hermanos, la fe de ellos. ¿De quién? ¿De quién de ellos? Dijo pues el Señor Jesucristo al paralítico, ten ánimo, hijo, le dice, tus pecados te son perdonados. O sea, Dios curó pues a este paralítico, hermanos. Después le dijo, levanta, toma tu camilla y anda, ¿no? Porque la gente le cuestionaba, pero ¿cómo tú vas a perdonar pecados? Tú eres una persona nada más, no eres Dios. La gente no creía pues que Jesús era también Dios, aunque estaba como ser humano pues, completamente, y había nacido de la Virgen María, ¿no? De María y de José, ¿no? Aunque ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Hermanos, entonces ahí Jesús ve, pues, ¿no? Ahí que recuerden ustedes 4 amigos que están llevando en una camilla donde Jesús y tanta fe tendrían esos amigos que lo han abierto el techo y ahí lo han bajado, pues, al paralítico, ¿no? Porque no había entrada, tanta gente que estaría escuchando a Jesús. Al ver el Señor Jesús, la fe de ellos, dice. ¿Quiénes los ellos, hermanos? No está diciendo la fe del paralítico, sino está diciendo la fe de ellos. A ver, hermanos. Se está captando, ¿no? Aquí, que la fe era de los amigos, ¿no? Que lo llevaron al paralítico. O sea, los amigos son los que tenían fe, hermanos. Seguramente también el paralítico, ¿no? Pero ahí está la fe, ¿no? Así que nosotros también podemos hacer eso, hermanos. No podemos llevar a Jesús a las personas, cualquier problema que tenga, hermanos. Cualquier problema que tenga la gente lo podemos llevar a Jesús, pues porque tenemos esa certeza, seguridad que va a solucionar su problema el Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer, así como los amigos del paralítico. Y Jesús lo curó al paralítico. Y así, a cualquier persona que llevemos a los pies de Jesús, el Señor va a hacer ese milagro, hermanos. ¿No? ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? A ver qué dicen, hermanos. ¿Qué Hermano, pasaría? justo. Antes, hermanito, ¿qué pasaría si esos amigos no hubiesen tenido fe?
Ya. Hermano Marcelino, continúa. Me gustaría que participen todos, tienen experiencias que contar, cómo Dios hizo milagros en nuestra vida. Esto nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual. Yo recuerdo cuando íbamos a la cárcel, un grupo de hermanos llevábamos pan material y pan espiritual. Y por altoparlante, ¿no es cierto?, se comunicaba: hermanos de la iglesia adventista del séptimo día, vuestros hermanos del exterior han venido a visitarlos, así llamaba, y la gente venía bastante, 50, 80, alrededor nuestro, nosotros unos 15 o 12 personas, todos bien uniformados con credencial en el pecho y con las Biblias y los panes y frutas, algo llevábamos. Y la gente no tenían visitas, pobrecitos ellos. Semanas, meses, no tenían visitas porque eran de distintos lugares. Y ellos están queriendo probar los pancitos y las frutas, ¿no? Pero primero la fe de Jesús, ¿no? Y después se le daba los pancitos también, claro. Un día se les dijo lo siguiente: hermanos, adoramos a un Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Pidan lo que quieran en este momento y Dios les va a dar. Pero vamos a orar uno con uno. Ustedes se acercan a uno de nosotros, nos vamos a arrodillar y orar por lo que usted quiera. Entonces conmigo oró un muchacho alto, flaco, medio crespito él. Se llamaba, ya no recuerdo su nombre, Espino, Ángel Espino, no sé qué más era su apellido, pero él oró de esta manera: Señor, ni siquiera sé orar mucho, pero yo creo en tu palabra. Y mi pedido es que el próximo sábado yo quiero estar en tu iglesia. Quiero adorarte, Señor, como estoy aprendiendo acá. El próximo sábado quiero estar en tu iglesia. Ese oró. Me pareció demasiado para mí, ¿no?, lo que él había orado, pero es su oración. Y él no solo eso hacía, sino que cada día se levantaba y se ponía de rodillitas, seguía pidiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Como era sábado, día domingo, oró lunes, oró martes, oró miércoles, oró jueves también, no pasó nada. Viernes, último día de la semana. Y aproximadamente a las 4 de la tarde toca una alarma y todos tienen que entrar a sus celdas y nadie más sale afuera. Y faltando 20 minutos, él está de rodillas esperando la respuesta de Dios, pero también tiene su maleta listo, porque él cree que Dios le va a escuchar su petición. Y justamente 15 minutos antes que se llame a las celdas para que vayan, no, escucha: Señor Ángel Espino, Córdoba, presentarse a la administración, usted es libre. Se arrodilló, oró, lloró a Dios, agradeció a Dios, agarró su maleta, se fue inmediatamente. Y al salir de la cárcel, no fue a su casa, se fue directo a la iglesia en Pardo. Allí la hermana Angélica Wilcamamán era la hermanita que hacía limpiezas poniendo flores, con otras hermanitas que le ayudaban. Empezó él también a agarrar la escoba, limpiar, arreglar. Es su agradecimiento de él. Luego él fue inclusive profesor del colegio José Pardo. Esas son las maravillas que Dios hace cuando ejercemos fe en Dios. Muy bien, ahí una ilustración también de la fe, hermanos, ¿no? Sí, uno puede contar así maravillas, ¿no?, que suceden en nuestros días, hermanos, ¿no? En nuestros días, y así como cuenta nuestro hermano, ¿no?, esa experiencia. Seguramente tú también, hermano, hermana, puedes contar la experiencia, ¿no?, de ti mismo, de tu propia vida, de la experiencia de cómo estás en comunión con Dios, pues, ¿no? Muy bien, hermanos, por el tiempo, vamos a seguir, hermanos, a ver, ¿qué dice aquí? Mateo 9:2, ¿no? Ah, ya hemos leído esto.
Ahora Mateo 20, 29 a 34. Al salir ellos de Jericó, dice hermanos, le seguía pues una gran multitud al Señor Jesucristo, ¿no? Le seguía una gran multitud, hermanos. Pero ahí aparece pues dos ciegos, hermanos. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, hermanos. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, pues clamaron, o sea, gritaron, ¿no? Diciéndonos, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Gritaban, pues, hermanos, gritaban. Y la gente, hermanos, les reprendió, pues, a estos ciegos, ¿no? Para que se callen, cállense, ¿no? Pero ellos clamaban más, hermanos, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de... No se cansaban, hermanos, gritaban, ¿no? Y el Señor Jesucristo se detuvo, dice, y los llamó pues a los ciegos, ¿no? Y les dijo, ¿no? ¿Qué queréis que os haga? ¿Qué cosa quieren que haga con ustedes? Y entonces estos ciegos dicen, pues no, Señor, queremos, ¿no? Que nos abras nuestros ojos. Entonces el Señor Jesucristo, compadecido por esos dos ciegos, les tocó por los ojos, hermanos, y enseguida recibieron la vista, hermanos, y le siguieron. Ahora, ¿dónde está la fe, hermanos? ¿Dónde está la fe, hermanos? En lo que hemos leído, ¿dónde está la fe de esos dos ciegos? ¿Dónde está la fe? Entonces, ciegos, no, o sea, a ti te pueden decir de todo, tú sigues persistiendo en tu pedido, el enemigo te dice, ¿para qué pides? Apártate, ¿para qué sigues? Mira, así está, los hermanos no hacen las cosas como dicen. A veces uno se desanima y pierde la fe, pues no. Pero estos dos ciegos, hermanos, a pesar que la gente les reprendía, les decía, cállense, no así, no se callaban, hermanos. Gritaban, Señor, Hijo de David, ten misericordia. Esa es la fe, hermanos. Esa es la fe que uno persiste en lo que está pidiendo, pues no al Señor. Eso lo hace no para que la gente lo vea, sino simplemente, pues es buscar al Señor, ¿no? Para que Él haga las cosas, ¿no? Bueno, aquí no le importó, ¿no? La gente a esos dos ciegos. ¿Algún comentario, algo, hermanos? Pues pueden prender su micro y participar. Me gustaría que todos participen, ¿no? El otro pasaje bíblico, Marcos 2:5, dice también acá, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ya estamos repitiendo, ¿no? En otro evangelio, la misma cosa del paralítico, ¿no? La fe de ellos, de los amigos. En Marcos 10:46-52 dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, está hablando de Bartimeo, un ciego, hermanos, hijo de Timeo, estaba sentado pues, junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, no, debe ser lo mismo de los ciegos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y repite aquí, ¿no? Y muchos le reprendían, pues, para que se callase, ¿no? Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron pues al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te está llamando, no, el maestro. Él entonces, el ciego, pues, hermanos, miren la fea, él entonces, este ciego que es, arrojando su capa, mira la capa con la cual su mantón, no sé, que se tapaba, lo ha botado, hermanos, arrojando su capa, se levantó, hermanos, y vino pues a Jesús, hermanos. Ahí está la fe, hermanos. Es el Es la fe. ciego Bartimeo. Ajá, Uno solo no eran dos ciegos, hermano. Bueno, hay un evangelio que nos habla de dos, otro de uno. Bueno, es la visión que dan, ¿no? Cada escritor, ¿no? Claro, todo inspirado por Dios. Bueno, pero el asunto aquí, lo que nos interesa, hermanos, es la fe. Estamos viendo acerca de la fe, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces, ¿qué es la fe? Estamos viendo aquí que dejas todo tu pecado, no sé qué cosa querías por acá, todo lo botas, pues, y vas ante Jesús. Esa es fe. Que te están diciendo no, que no te bautices o que no te entregues
o que no te interesa nada, hermanos, tú vas ante Jesús, a los pies de Jesús, y el Señor hace todo lo que Él promete en tu vida, pues, ¿no? Esa es la fe. Es lo que queremos entender acerca de la fe, ¿no? Hermano, Entonces, sí, hermana Mónica. bueno, hasta ahora en la Biblia hemos visto ejemplos de, bueno, de milagros que hizo Jesús y que la gente creía y veía inmediatamente el, el resultado de su petición. Y bueno, voy al milagro que le hizo al centurión y de la fe que habla acerca de él. Este centurión creyó aún sin ver el resultado y de que Jesús podía hacerlo. Hermanos, nosotros cuando hacemos nuestros pedidos a Dios confiando en que el Señor hará, tenemos que confiar también en que Él hará su voluntad, no la nuestra. Si su voluntad es que sea respondido de acuerdo a nuestra petición, así será. Si su voluntad es de que a lo mejor eso no es conveniente para mí, no va a pasar nada. Pero eso no significa que Dios no ha respondido a nuestra oración. Nuestra oración tiene tres posibles respuestas: sí, espera o simplemente no. El problema está en que nosotros cuando no conseguimos ese sí como respuesta, perdemos la fe, perdemos la confianza. Dios no me escucha, Dios no me responde. ¿Dónde está Dios? Nosotros debemos confiar en toda circunstancia en Dios y debemos pedir conforme a su voluntad. Eso, hermanito. Muy bien, hermana Mónica. Entonces aquí, hermanos, se está recalcando algo importante, es que para tener confianza, para tener fe, hermanos, uno tiene que tener conocimiento en quién está confiando, hermanos. Entonces, cuando uno conoce a Dios, que es el que nos da vida, el que nos ha creado, el que nos sustenta, el que nos salva, el que nos perdona, cuando uno conoce personalmente a Dios, no tiene pues dudas, hermanos, ¿no? Entonces, y lo que pide también, no voy a estar pidiendo, pues, a ver, Señor, como un amigo me decía, a ver, justo en el colegio me decía, tú crees en Dios, a ver, yo, para que yo crea, yo quiero que en este instante me traiga, a ver, ya, yo quiero tomar una gaseosa. Ahorita que me dé una gaseosa, y si me da esa gaseosa, pues yo voy a creer, así. Entonces, él, pues, una persona que no conoce a Dios, pide eso, pues, no, según su concepto, fe. Jamás se va a realizar pues, las cosas de una persona que no conoce a Dios. Uno tiene que conocer, o sea, cuando también, ¿no? Para que se case una pareja, ¿no? De enamorados, novios, para que se casen, pues tiene que haber un conocimiento también, pues, ¿no es cierto? Porque va a confiar, va a vivir, convivir, hasta que la muerte los separe, ¿no? Entonces, entonces, bajo ese conocimiento uno, pues, toma esa decisión. Entonces, igual, ¿no? Uno tiene que conocer a quién se está entregando. Si uno se va a bautizar, pues uno tiene que saber a quién se está entregando. Si no conoce, pues entonces esa fe es, pues, está muerta en sí misma, pues, ¿no? Uno tiene que tener conocimiento, ¿no? Del Señor, pues, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, eso es importante, ¿no? Porque a veces uno puede estar, y hay cosas en las cuales, pues, realmente, pues, la voluntad de Dios se tiene que hacer en nuestras vidas. Por ejemplo, una operación nos van a hacer. De repente ya no vamos a salir vivos, pues, de la operación. Entonces, ¿en qué dirección vamos a orar? Pues no, hermanos. Dios sabe, pues no, si hoy día vamos a seguir viviendo o vamos a descansar o de repente algo va a pasar, un accidente, no sé qué, pero ya pues lo dejamos en las manos de Dios, no hay problema, porque la solución ya está dada para la muerte también. Simplemente vamos a descansar y no hay problema de descansar, ¿no? Entonces, cuando uno pide al Señor, pues pide, ¿no? En tus manos me entrego y tu voluntad sea hecha, pues, ¿no? Lo que pasa, lo que nos pase ya es pues, la voluntad de Dios, hermanos. No dudamos, pues, ¿no? Entonces, el que conoce a Dios es así. Y si hay sucesos que no entendemos la explicación, pero ¿por qué está pasando esto? ¿No? ¿Por qué? Entonces, Dios sabe por qué, pues a veces no entendemos. Un hermano decía, esta semana decía, pues no, yo no sé, le han operado, una operación así delicada,
Y él reclamaba, dice a Dios, pues dice, pero Señor, si yo soy tu siervo fiel, que predico tu palabra, estoy ocupado en ti, pero ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que pasar estas experiencias? No comprendía él, pues no. Así hay cosas, hermanos, que a veces uno no comprende, pero Dios sí sabe. Y cuando confiamos en Dios, hermanos, pues nuestra pregunta es decir, para algo será esto, no estoy entendiendo, pues tú sabrás, Señor, por qué me está pasando esas cosas. Entonces uno sigue confiando en Dios, pues así, ¿no? Como Job también, ¿no? Job le pasó desgracias que no entendía, pues cómo si yo soy fiel a Dios, yo sirvo a Dios toda mi vida, ¿no? Estoy consagrado a Dios. Job pudo haber dicho eso, ¿no? ¿Por qué me está pasando estas cosas, ¿no? Aunque al final no dijo esas cosas también, pero cuando hubo desgracias, pues toda su riqueza lo perdió, pues no, hermanos, porque el enemigo es el que le quitó, ¿no? Todo eso. Y era una prueba que Dios permitió, pues, porque Dios está al control de todo en nuestra vida. Y la fe de Job decía, bueno, Dios me ha dado, pues, no estaba aferrado, pues, no a su riqueza. Dios me ha quitado, yo desnudo he venido, desnudo me voy a ir, pues Dios me dio, Dios me quitó, pues he alabado el nombre de Dios. Y aun cuando tenía enfermedad, sin motivo enfermo de pies a cabeza, hermanos, y un dolor terrible, la mujer, su esposa, perdió la fe y dijo, oye, ¿sigues confiando en tu Dios? ¿Sabes qué vas a hacer? Maldice a tu Dios, dice. Y muérete, le dice, muérete. A su esposo le dice, muérete. Pero antes de morirte, maldícelo a tu Dios. Así le dice. Entonces Job dice, oye, es una mujer, parece una mujer mala, ¿no? ¿Cómo vas a hablar así? Pues no, de Dios no vamos a recibir lo bueno nomás y no vamos a recibir lo malo también. Bueno, ese es el concepto de Job, ¿no? O sea, no habló mal, no desconfió de Dios, pues. Él aceptó las cosas que le sucedían. Bueno, eran pruebas, pues, que estaba pasando y Dios permitía que pasen las pruebas para que conozca más a Dios. Y al final de Hermano, cuentas, hermanos, pues Job recuperó todo, ¿no? Él tuvo fe, hermano, el doble de todo lo que perdió. Sí, hermano. tal vez hacemos una comparación si conocemos, mira, Jo, ¿qué era? Comparamos con María. ¿Y quién era su esposa? Como Marta. ¿Y Marta qué estaba haciendo? Sus cosas. No quiere conocer a Cristo, pero María sí. Entonces, eso sería la comparación. Es por eso la mujer le dijo, pues muérete, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaba tomando atención como Marta, ¿no? Eso es gracias, hermano. Muy bien, hermano. Sí, pues ahí está. María fue alabada por el Señor Jesús porque él estaba a los pies de Jesús escuchando la palabra. Pero Marta, afanada, pues preocupada por las cosas materiales, o sea, la comida, ¿no? Preparando la comida, pues para el Señor mismo, para el mismo Señor Jesús también. Pero le dice, Marta, tú no has escogido lo mejor, le dicen, ¿no? María sí ha escogido. ¿Por qué? Porque estaba escuchando la palabra. Pero Marta, preocupada en la comida, ¿no? Así en la iglesia también a veces, hay hermanos que no están escuchando el culto, están preparando de repente alguna comida ahí, no sé qué están. Pero lo importante es escuchar la palabra, pues como María, ¿no? La mejor parte, ¿no? Bueno, entonces ahí hay una pregunta, ¿y quién va a cocinar? La comida aparece, pues, ¿no? Así, el Señor hace milagros. Pero lo que está diciendo es personalmente a uno, ¿no? O sea, ¿qué cosa es tú o cuál es tu intención tú? Entonces, la intención de María era, pues, escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y María le parecía, o digo, a Marta no le parecía tan importante escuchar la palabra, sino está preocupada en hacer las cosas, ¿no? Pero el Señor Jesús es el que dice, ¿no? Que lo mejor ha escogido María. Bueno, voy a continuar, hermanos. Eh, Lucas 18 dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Es lo mismo, hermanos, es lo que hemos leído, es en el otro evangelio. Hermano, esta lista incluye pues a personas con una fe que resplandecía incluso en ciudades oscuras, hermanos, en Capernaum. Jesús destaca a varias personas de fe. Como hemos leído, vemos a un centurión, hermanos, el centurión pagano convertido y con mucha fe, hermanos.
Conocemos a 4 amigos, hermanos, llenos de fe, que quitaron pues el tejado, hermanos, ahí el techo, ¿no? Para bajar a un amigo paralítico hasta Jesús. Ahí es la fe de esos 4 amigos. Y hemos leído también ahí en Marcos 10, conocemos pues al ex ciego Bartimeo, hermanos, cuya fe brilla en Jericó. Al mismo tiempo esperaríamos que entre el pueblo de Dios existiera gran fe. Sin embargo, hermanos, incluso en la ciudad natal de Jesús, Nazaret, hermanos, la poca fe o incluso la incredulidad total, hermanos, fue el factor que limitó el ministerio pues de Cristo. Hermanos, esto es importantísimo, ¿no? O sea que en su pueblo del Señor Jesús, donde Jesús pues caminó y sus amigos ahí pues del Señor Jesús cuando era niño, decían, ¿quién no va a conocer a este Jesús? Este es el hijo del carpintero, pues este es un carpintero. ¿Qué este va a ser hijo de Dios? ¿Cómo va a ser este hijo de Dios? O sea, no tenían fe, pues hermanos. Y en ese lugar no podía hacer ningún milagro el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no tenían fe, pues, en el Señor Jesucristo. Y cuando, hermanos, no hay fe así, si no hay esa fe, pues no se hace nada en la obra misionera, hermanos. Por eso, cuando hacemos la obra misionera, si no tenemos fe, no nos metamos a hacer la obra misionera, pues, hermanos, va a fracasar esa obra. Y solamente los que tienen fe son los que tienen que hacer la obra misionera para tener éxito. Porque si hay algún hermano que está ahí sin fe, va a desanimar, pues va a desalentar a todos los demás. No va a ser un obstáculo. Pero los que no tienen fe no tienen que meterse, pues, hermanos, en hacer la obra misionera, ¿no? Entonces es importante, hermanos, ¿no? Sin fe no se puede hacer nada, hermanos. Entre sus discípulos Jesús dijo varias veces, hablando de los habitantes de Israel, ¿no? Hombres de poca fe. Hay varios pasajes bíblicos donde el Señor dijo eso, ¿no? A sus propios discípulos que les faltaba fe, les dijo, hombres de poca fe. Jesús exclama, generación incrédula y perversa, también dijo a sus discípulos en ciertas ocasiones porque no estaban confiando pues en el Señor Jesús. Y eso es lo que nos pasa, hermanos, porque a veces estamos confiando en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, y bueno, hay que arrepentirse, hermanos, de eso, ¿no? Y hay que confiar plenamente en el Señor, hermanos. Hacer las cosas ya dejando todo en las manos de Dios. Nosotros hacer nada más, lo demás es cosa de Dios, hermanos. No estar ahí poniendo peros, pero esto, pero aquello. A veces actuamos así, hermanos, y en vez de que haya éxito en la obra de Dios, no hay éxito, pues, hermanos, ¿no? Una lección que podemos aplicar a la actualidad es que la fe se encuentra en lugares inesperados, dice, en las ciudades, entre los extranjeros, entre paganos y entre personas con religiones diferentes, hermanos. Con humildad debemos ir a las ciudades como lo hizo Jesús, buscando a aquellos que cuando se les presente la verdad responderán pues con una fe salvífica en Jesús. Y por cierto, están allí afuera, dice. Hermanos, finalmente el desafío, hermanos, nos dice aquí un desafío, hermanos, para nosotros, que abramos nuestro corazón en oración, hermanos, pidiendo pues una mayor porción de fe con la cual compartir, dice, nuestro amor por aquellos que están cerca y lejos. O sea, pedir a Dios, ¿no?, que nos utilice como instrumento para manifestar, ¿no?, su amor de Dios y que también tengamos esa fe, ¿no? Esa confianza en el Señor, que nos dé esa capacidad de repente nos falta conocer al Señor y que podamos conocer pues en forma real a nuestro Dios. Y el desafío avanzado, hermanos, es la pregunta, dice aquí, ¿cómo llegaste a conocer a Jesús? Y el precioso mensaje de los 3 ángeles, ¿cómo hemos llegado a conocer a Jesús? ¿Y cómo hemos conocido este mensaje, no último? Enumera 3 bendiciones espirituales que hayas experimentado de Jesús en tu vida personal. Prepárate para compartir estos conceptos con tu clase de escuela sabática. Y esa es una pregunta personal, hermanos. Cada uno tendría que responder así. ¿Cómo has conocido a Dios, hermano, hermana, que estás en esta sala? Yo personalmente también sé, pues, ¿no?, cómo he conocido a Dios a través de los problemas, dificultades, hermanos. He visto el poder de Dios. Ya, pues, no tengo dudas. Desde ese momento me he entregado al Señor. Y después de eso, pues, tengo contacto también con el Señor, pues, la experiencia. O sea, no tengo yo por qué dudar, pues, no, yo tengo la certeza, ¿no?, de quién es Dios, que existe Dios.
que, bueno, todo lo que dice la ley para mí es palabra de Dios, pues. Así que esa es una pregunta también para ti. Tú tienes una experiencia con Dios, tú estás en comunión con Dios, o es teoría nomás lo que tienes, todavía no conoces de forma personal a Dios. Entonces, eso son preguntas, ¿no? Desafío avanzado, dicen, ¿no? Y así que si tú conoces a Dios, pues ahí está tu experiencia, pues compártelo con las personas, ¿no? Donde vas a ir, donde estés, comparte tu experiencia, ¿no? De bueno, tu experiencia que tienes con Dios de cada día. Que Dios los bendiga, hermanos. El tiempo ha pasado y si no hay alguna pregunta, algún último comentario, pues nos vamos a despedir, hermanos. A ver, voy a pedir a nuestro hermano Marcelino, todavía debe estar con nosotros. Por favor, hermano Marcelino, ¿nos puedes despedir con la oración? Hermanito, Hermana, buenos días. buen día, Sin hermanito. fe, bueno, quería hablar sobre la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que tener mucha fe. ¿Y cómo adquirimos esa fe? Es leyendo la palabra de Dios todos los días. Si nosotros no nos alimentamos, no estudiamos como debiera ser la palabra de Dios, ¿no? Escuchando sus mensajes todos los días, a cada minuto, a cada instante, cuando estemos caminando, siempre, ¿no? En nuestra mente debe haber esa oración: Señor, cuídame, Señor, protégeme, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú me das el alimento diario, la vida, la salud. Gracias por mis hijos, gracias por todo, gracias por las enfermedades, por las pruebas que uno pasa, ¿no? Yo realmente en mi vida he tenido mucha fe y mucha contestación de parte de Dios. Siempre que viajaba, Dios estaba a mi lado. Él era el que me estaba cuidando. O sea que una debe tener esa fe de que Dios está contigo, de que sus ángeles están contigo, cuidándote, protegiéndote. Y solo así, ¿no? Estamos todavía vivos, gracias a Dios. Dios tiene propósitos, ¿no? Dios todavía hace que nosotros vivamos porque tenemos todavía que hacer muchas cosas acá en la tierra. Yo agradezco a Dios porque siempre ha estado conmigo, protegiéndome y a mis hijos también, ¿no? En muchas ocasiones he pasado por peligros, he estado, pero yo con mucha fe oraba a Dios y tenía ahí mismo la contestación de Dios. A veces Dios no nos contesta porque Él sabe por qué no podemos lo que nosotros estamos pidiendo. Tal vez Dios sabe que no va a ser para bien. Entonces, pero si es para bien, Él nos contesta de inmediato. Entonces debemos tener esa fe. Muy bien. Hermanito, amén. Buenos días. Muy bien, muy bien. Gracias, hermana Rosa. Hay un dato, hermanos, que nuestra hermana Rosa está mencionando. Es muy importantísimo, hermanos. Por ejemplo, pongo el ejemplo, ¿no? De David. David es un hombre de fe, pero yo pregunto y digo, ¿y por qué cayó en pecado con Betsabé? ¿Por qué? Si era un hombre de fe, ¿por qué pecó? Terrible pecado que cometió. O sea, ¿por qué un hermano que está consagrado a Dios y tiene bastante fe y todo, pero después se aparta de la iglesia? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hermanos, justamente lo que comenta nuestra hermana, si uno no mantiene su comunión con Dios día tras día, así la primera hora de la mañana dedica y ora y persevera así, hermanos, si dejamos un día nomás de estar en comunión con Dios, ya pues ya fuimos, pues hermanos. Ahí es donde el enemigo mete en nuestra cabeza otras cosas y es su momento y ahí es donde caemos, pues por más que seamos hijos de fe y de todo, ¿no? Uno tiene que mantener esa comunión día tras día. No hay que relajarse ningún día, hermanos. Nunca separarse del Señor, estar en comunión con el Señor. Si David cayó en pecado es porque se relajó, pues no tuvo esa comunión con Dios. Ese día estaba relajado en su azotea, no estaba haciendo lo que debía hacer. Y es ahí viene la tentación y cayó en pecado. Y es así, todo personaje que ha caído en pecado, hombres de fe, pues aunque se han levantado, ¿no? Y eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno. Así que hermanos, gracias la hermana, ¿no? Nos dice, comunión con Dios,
comunión con día tras día. No puede haber un día en que no estemos en comunión con Dios. Ni un instante, ni un segundo también. El instante que nos separamos de Dios, ahí puede ser un problema, ¿no? Uno puede caer. Que Dios los bendiga grandemente. No sé, nuestro hermano Marcelino nos estaba invitando para que ore, no sé. Bueno, pero algún hermano o hermana que está libre, hermanos, puede despedirnos. Hermana Rosa, creo que usted está todavía ahí. Puede despedirnos con la oración. Hermanito, vamos Muy a bien. ponernos en reverencia para orar, hermanitos. Ya. Amado Padre, gracias te damos, Señor, porque tú cada día, cada mañana, Señor, nos alimentas, Señor, con tu palabra, Señor. Gracias, Padre mío, por cada uno de tus hijos aquí en la plataforma, nuestro hermano Justo, cada uno de nuestros hermanitos que están presentes. Que tu Santo Espíritu siempre esté, Señor, en sus corazones, en sus mentes, y que nos pueda ayudar, Señor, a entender más, Señor, tu palabra. Tenemos que prepararnos, Señor, para estos últimos tiempos que estamos viviendo, Señor. Dios, tú solo sabes, Padre, qué pruebas tan difíciles van a venir. Y si nosotros no estamos preparados, Señor, dice el enemigo, aún a los escogidos engañarán, Señor, el anticristo, Padre mío, que se revelará, Señor, que hará milagros así como tú hiciste, Señor Jesús. Dios, Padre mío, danos esa fuerza, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, danos sabiduría para seguir estudiando tu palabra y ser fuertes para aquel día, Señor, de prueba que vamos a pasar, Padre mío Dios. Acompáñanos en esta mañana, Señor, a cada hogar, Señor, a todos los enfermitos también, Señor, tú pon tu mano sanadora, Padre Santo. Tú cuídanos, Señor, protégenos siempre del enemigo, Padre Santo. Acompáñanos, Señor. Sin ti, Señor, nada podemos hacer. Alejados de ti no somos nada, Señor. Pero tú queremos que tú permanezcas en nuestro corazón, en nuestra mente. Que tú seas, Señor, el que vivas en nuestros corazones y hagamos tu voluntad, Padre. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanito. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.